pasó en 1888, es importante poder estudiarlo. Tal vez muchos de ustedes, hermanos queridos, hayan escuchado, hayan leído inclusive acerca de lo que pasó en ese año. Ahora vamos a introducirnos de lleno qué pasó en ese año y por qué razón nuestra iglesia le cerró la puerta a Cristo. Ojo, ojo, es importante analizar esto. ¿Por qué? Cuando uno analiza, y uno siempre ha leído Apocalipsis 3:20, ¿correcto? Que dice, he aquí yo soy la puerta y llamo. Es justamente la situación de la iglesia de los últimos días, de la iglesia de la Odisea. Pero ¿por qué dice aquí yo soy la puerta y llamo? Porque Cristo no está dentro de la iglesia, está fuera. Y Cristo está tocando la puerta diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Habrá un cambio total y radical en él. Entonces, es importante cómo aquí, ojo, también lo que dice Apocalipsis 3:20 va de la mano con Cantares 5. No lo vamos a leer el día de hoy, pero en sus casas quiero que busquen Cantares 5, del verso 2 hasta el verso 8, se encuentra justamente la historia de cómo la esposa, de cómo el esposo va hacia su morada, donde su esposa, y le toca la puerta. Le dice, ábreme, esposa mía, amada mía. Y la esposa duda en abrir, le dice, mira, ya estoy cambiada, ya me lavé los pies, tendría que otra vez volver a hacer todo eso ahí. Entonces, de repente, el esposo desesperado quiere entrar, dice que mete la mano por la ventana para abrir la puerta, pero de repente ahí se conmueve el corazón de la esposa y sale a abrir la puerta. Pero lo que le abre la puerta, ya el esposo no estaba, ya se había ido. Y eso, mis hermanos, fue lo que pasó en 1888. El esposo llegó y tocó la puerta, pero la esposa, nuestra iglesia, no le quiso abrir la puerta. Tuvo miedo, o sea, dudó. Y por eso es que Cristo está fuera. Y ahí entra, porque que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo le estoy llamando a mi iglesia, estoy llamando a mi amada, estoy llamándole a ustedes, hermanos, amigos queridos. Es el llamado del Señor para con nosotros. Y ahí, ¿por qué es tan importante este mensaje de 1888? Hermanos, yo considero que es crucial entender este mensaje. Es crucial para nuestra comprensión, porque si no lo hacemos bien, estamos retrasando la venida de Jesús. Mi hermanita estuvo compartiendo en el estudio anterior, y ojo, mencionando que el tiempo de gracia está por acabarse. Y sí, es verdad, el tiempo de gracia está por acabarse. No sabemos cuándo terminará, no lo sabemos. Pero hay algo que es muy cierto. También depende de que su iglesia esté preparada para recibir a Dios. Porque si su iglesia no está preparada, Dios no va a venir. Ojo, es muy importante. Es más, el apóstol Pedro, él mismo dice, no pensáis que él retarda su venida. Antes bien es misericordioso. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos se salven, que toda la raza humana pueda salvarse. Entonces, es por eso que hay un requisito fundamental para que Dios venga, y es que su pueblo, su iglesia, refleje su carácter perfectamente, refleje el carácter perfecto de Cristo en ellos. Y ahí entra lo que ya han estudiado en otras ocasiones respecto de los 144,000 y demás, que son personas que reflejan a Cristo, que brillan. Una cosa que es que hoy en día uno, digamos, se lo pone como analizar, o se pone uno a ver a futuro, ¿no? En la mente, ¿no? ¿Cómo será ese momento cuando ese pueblo esté brillando? O sea, de verdad brillan, así como Moisés, que descendía del Sinaí. Y dicen que las personas no podían verlo a Moisés de la cara porque brillaba su rostro, porque había estado con el Padre. Así mismo será con esos 144,000. Brillarán. El mundo no podrá verlo desde la cara porque habrá un brillo en ellos de otro sentido, o sea, con una luz que nunca nadie ha visto. Entonces, Dios está esperando eso que nazca en nosotros, ese sentir en nuestra vida. Y eso solamente pasa a través de Cristo, solamente porque Él pone tanto el querer como el hacer en nosotros. Todo pasa a través de Él. Y es por eso que el mensaje de la justificación por la fe nos lleva hacia Cristo y a Él crucificado, que es el mayor mensaje, o donde nuestra mente debe centrarse. A veces hablamos de profecías, que está bien. Ojo, la Biblia menciona, Pablo menciona también que hay que escudriñar profecías, por supuesto que sí, pero nuestra mente debe centrarse en el mensaje más importante, que es Cristo y Él crucificado. De ahí se desprende el resto, de ahí viene el resto de cosas.
Cristo y Cristo crucificado. Y ahí viene el mensaje de la justificación por la fe. Quiero darles lectura a ese texto. Miren, está en la cita de Obreros Evangélicos, página 161. Lo pueden ver en sus pantallas, ¿ya? Obreros Evangélicos, página 161. Dice así: el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, no por algún mérito de nuestra parte, sino como un don gratuito de Dios, es un pensamiento precioso. El enemigo de Dios y el hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe completamente, su poder, ojo, escúchame bien, su poder sería quebrantado. Si nosotros tuviéramos el espíritu y el poder del mensaje del tercer ángel, nosotros debemos presentar la ley y el evangelio juntos porque van de la mano. Esta parte es muy importante. La ley y el evangelio van juntos porque van de la mano. Y aquí hay un error que pasa mucho, no solamente en la iglesia adventista, sino en muchas otras iglesias también. La iglesia evangélica habla mucho del evangelio, pero le quita la ley. La iglesia adventista, por lo general, habla mucho de la ley, pero poco del evangelio. Es nosotros como hermanos, a veces hablamos de Cristo, mencionamos a Cristo, leemos sobre Cristo, pero no vivimos con Cristo o Cristo no vive en nosotros. Así que es muy importante poder entender eso, que la ley y el evangelio van de la mano. Ahora, Satanás está hoy luchando contra la justicia de Cristo. Lo hizo desde siempre, lo hizo cuando pecó allá en el cielo y lo hizo también cuando Cristo vino acá. Él batalló contra él todo el momento. Y cuando este mensaje fue predicado en 1888, él peleó, pero con una fuerza tal para que el mundo, para que nosotros, para que su iglesia no pudiera entender este mensaje. Y lo sigue haciendo ahora. Y nunca va a dejar de hacerlo. Porque como leímos en ese texto, Satanás tiene miedo de que si la gente comprende este mensaje y lo vive y lo practica, su poder va a ser quebrantado. Entonces necesitamos de entender qué es este mensaje y cómo es que el diablo está luchando contra él. Ahora, vamos a la Biblia. Apocalipsis 14, versículo 2. Muy importante y lo conocemos. Es más, lo sabemos de memoria. Apocalipsis 14 nos habla acerca justamente de, en primer lugar, de los 144,000, pero luego también del mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles es muy importante porque viene tres mensajes, ¿correcto? Hablan justamente el mensaje que estamos predicando hoy en día. El mensaje del primero, del segundo, tercero, que viene un juicio. Hay un juicio, que Dios está por venir por nosotros. Hay un juicio. También habla acerca de mucho ese mensaje. Habla del santuario, habla de la marca de la bestia, habla de la salvación, habla de Cristo, habla de la elección de nosotros, si elegimos estar con Cristo o elegimos estar con Satanás. Y cuando hablamos del mensaje del tercer ángel, la parte final de este mensaje concluye con el versículo 12, que dice: y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos requisitos para los santos. Dos requisitos para los que tienen los 144,000, tienen esas dos características. La iglesia de Dios tiene estas dos cosas: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, el mensaje del tercer ángel es claramente la justificación por la fe, porque es importante entender que la justicia de Cristo me lleva a tener la fe. Cuando yo creo en Él, cuando creo en su palabra, eso me es contado como justicia. La fe es importantísima. De la fe me lleva hacia la justicia. Y es por eso que, de hecho, cuando leemos el apóstol Pablo, menciona que a Abraham le fue contada su fe como justicia. Entonces, es importantísimo entender la fe, pero no es mi fe, sino la fe de Jesús. Por eso aquí dice, muy importante, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. He ahí el mensaje del tercer ángel. La proclamación del evangelio como tal, el evangelio puro, sin más. Ahora, eso también va de la mano con el mensaje del cuarto ángel, que está en Apocalipsis 18, que ya lo conocemos también. Ahí dice, versículo 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ojo,
Esto de aquí, para entenderlo, hay que entender muy bien que este ángel une su voz con el tercer ángel. Y déjenme decirles por qué es tan importante que la tierra sea alumbrada con su gloria. Déjenme decirles. Isaías 60, del versículo 1 al 4. Dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Versículo 1. Esta gloria que alumbra toda la tierra es la gloria del Señor. Versículo 2. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y los gentiles vendrán a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos ellos se juntan y vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán criadas a tu lado. He aquí, la Biblia nos está diciendo que cuando esta gloria cubra toda la tierra, los gentiles, aquellos que no están convertidos, van a salir a esta luz. Y va a haber una conversión grande y masiva, en gran manera. Es lo que nosotros llamamos o conocemos en nuestro argot como el fuerte pregón o el derramamiento de la lluvia tardía. Eso, hermanos queridos, va de la mano. Todo esto ocurre cuando el gloria del Señor ilumina la tierra. Y para iluminar esto es con el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje de la justificación por la fe, porque así lo dice la hermana Ellen Goldwhite, que ya vamos a ver más adelante, pero que va de la mano con lo que dice Apocalipsis 14:12. El mensaje es de las personas que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que enseñan justamente la importancia de la fe de Jesús, que me lleva a meditar en la justicia de Él. Y de esa manera, esa justicia, Él me imparte el poder, me imparte la fuerza para yo poder cumplir y guardar los mandamientos de Dios. Porque si nosotros creemos que podemos cumplirlos y guardarlos por nuestra propia cuenta, hermanos queridos, déjenme decirles que es imposible guardar o ser fiel a los mandamientos de Dios, a menos que el Señor ponga su justicia y ponga en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir sus mandamientos. Él nos da la fuerza. Él nos da la fuerza para poder cumplir sus mandatos, cumplir sus preceptos. He ahí la importancia de este mensaje. Ahora, vamos aquí. En 1844 y 1888. Recordemos que desde 1829 se levantó justamente los pioneros de la iglesia adventista a predicar acerca de que venía un juicio, que venía Cristo, que Cristo iba a venir, y creíamos obviamente en ese momento que venía en el año de 1844. Ya sabemos que obviamente Cristo no vino en ese año, sino que Él pasó en ese momento del lugar santo al Santísimo. Y algo que también ya hemos estudiado al respecto acerca del santuario y demás, de lo que pasó ahí. Ahora, esto va de la mano también con lo que dice Apocalipsis 14:2. ¿Por qué? Hermanos queridos, son dos cosas, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son dos cosas que la iglesia necesita entender, dos cosas que la iglesia necesita aceptar y dos cosas que la iglesia necesita mantener. Estas dos características describen a la iglesia verdadera, pura y sin mancha. Pero ahora, ¿qué pasó? En 1844 había un enfoque de parte de nuestra iglesia cuando se formó. El enfoque era la ley de Dios. La iglesia comenzó a predicar la ley de Dios y específicamente el día sábado. La importancia y la vigencia de Dios, porque hasta ese momento, recordemos inclusive, no conocíamos que el sábado seguía vigente. Pero de repente Dios, en su misericordia, llevó el mensaje y la iglesia empezó a predicar que obviamente la ley seguía vigente. La ley estaba siempre presente, desde siempre ha sido, desde siempre ha estado y siempre va a estar. Y empezó a decir su importancia y que aún estaba vigente, que la ley no había sido abolida y ese era lo que estaba la iglesia tratando de hacer que la gente pudiera entender. Pero, la iglesia se enfocó en la ley de Dios, pero no en la fe de Jesús. La iglesia habló de la ley, la importancia de la ley, pero no habló de la importancia de la fe de Jesús. No le dio la misma importancia que le estaba dando la ley. Así que en 1888 llegó otro mensaje, el mensaje de la justificación por la fe,
y el mensaje de la fe de Jesús, el ser justificado por fe. ¿Por qué es tan importante, hermanos queridos? En 1844 la iglesia estaba enfocada en la ley de Dios, pero no le prestaron mucha atención a la fe de Jesús, como les digo. Este era un problema. Y como resultado a ese problema vino este mensaje, donde el objetivo era centrar la atención de la iglesia en la fe de Jesús. Y ahora quiero que lean este pasaje que tengo aquí. Ese está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 172. ¿Ok? Leanlo aquí conmigo. Dice, el mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la fe de Jesús no ha sido proclamada por los adventistas del séptimo día como de igual importancia. Y aquí cito otra vez lo que decían obreros evangélicos: la ley y el evangelio van de la mano. La iglesia predicó la ley, pero no habló mucho del evangelio. Entonces, por eso aquí es importancia del lenguaje. Dice, no puedo encontrar lenguaje para expresar este tema en su totalidad. La fe de Jesús es hablada, pero no es entendida. He ahí como la iglesia no insistió en la importancia de la fe de Jesús. No lo digo yo, lo cita la hermana Ellen White, el problema que estaba pasando en nuestra iglesia. Ahora, miren esta cita que está en Testimonios para los Ministros, está en la página 92, por cierto, para quien quiera leerlo. Dice así, el mensaje del Evangelio de su gracia debía ser dado a la iglesia en líneas claras y distintas, para que el mundo ya no dijera que los adventistas del séptimo día hablan de la ley y la ley, pero no enseñan ni creen en Cristo. Por lo tanto, Dios dio a sus siervos un testimonio que presentó la verdad tal como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel en líneas claras y distintas. ¿Ok? Avancemos un poco más. Miren ese trocito. También está en Testimonios para los Ministros, página 91 y 92. Dice así. El Señor, en su gran misericordia, envió un mensaje muy preciado a su pueblo a través de los hermanos E.J. Wagner y A.T. Jones. Este mensaje debía traer más prominentemente ante el mundo al Salvador exaltado, el sacrificio por los pecados del mundo. Presentó la justificación a través de la fe en el garante, invitando al pueblo a recibir la justicia, en inglés, righteousness, de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Ellos necesitaban tener sus ojos dirigidos a su persona divina, sus méritos y su amor inmutable por la raza humana. Todo el poder está en sus manos para que pueda dispensar ricas dádivas a los hombres, impartiendo el don inestimable, un regalo de su propia justicia al indefenso agente humano. Mucha atención con esto de aquí. Está marcado. Este es el mensaje que Dios ordenó que se diera al pueblo. Este es el mensaje del tercer ángel que debe ser proclamado en alta voz y acompañado por el derramamiento de su espíritu en gran medida. ¿Cuál es este mensaje, hermanos queridos? El mensaje de la justicia de Cristo. Porque solamente a través de que esta justicia, a través de que recibamos esa justicia, ahí se manifiesta la obediencia a todos los mandamientos de Dios. De otra manera, es imposible poder guardar su ley como debe de ser guardada. Ojo, es guardar la ley al 100%, no en un 90%, no en un 95%, en un 100%. Y hay que comprender bien acerca de la ley. Pero primero viene el evangelio. Y esto es importantísimo entenderlo, hermanos queridos, porque siempre en la Biblia, inclusive cuando hablamos de las cartas paulinas, Pablo cuando habla acerca del mensaje del evangelio, él siempre en sus cartas él menciona primero el evangelio. Y dice Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen. El evangelio del poder. Y después que llega el mensaje del evangelio, ahora sí, Pablo habla de la ley. En Gálatas es un gran ejemplo. Gálatas es un libro espectacular que yo les animo a que lo puedan leer. Gálatas, hermanos queridos, es la defensa del evangelio ante una perversión legalista. ¿Ya?
es importante entender y comprender Gálatas, porque si Romanos es la proclamación del Evangelio como tal, un libro hermosísimo, por cierto. Gálatas, en cambio, es la defensa del Evangelio contra otras doctrinas, contra otras ideas que quieran pervertir el Evangelio. Y cuando Pablo habla de Gálatas, Pablo en el capítulo 1 y 2 habla del Evangelio. Introduce nuevamente el Evangelio. Dice, ustedes Gálatas se han apartado. Yo les enseñé, les mostramos aquí, hablamos acerca de Cristo y este crucificado. Y ustedes están ahora en cambio con otras doctrinas. Se están olvidando de ese mensaje de cómo ustedes vieron a Cristo crucificado. Esto los cambió. Entonces Pablo empieza nuevamente a hablar a las iglesias de Galacia. Primero el Evangelio, capítulo 1 y capítulo 2. Y en el capítulo 3 y 4 habla de la ley. Entonces vamos en ese orden. Primero el Evangelio, primero mostrar a Cristo y este crucificado. Porque a través de él yo obtengo ese poder para ahora sí poder comprender y ahora sí poder guardar la ley como debe de ser guardada. Y por eso es de que es de importancia. Este es el mensaje que Dios ordenó que se diera al mundo, dice la hermana Ellen White en este pasaje. Y Ellen White siempre lo dice muchas veces, el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Ese es el mensaje a predicarse. Es el mensaje que debe ser predicado a todo el mundo. El mensaje que Dios ordenó que debe predicarse, aún por encima de otros. Como les menciono, hablar y estudiar profecías es bueno, pero el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de Cristo y este crucificado, debe ser el centro de nuestro estudio siempre. Siempre debe ser, es el centro del estudio. Y es más, a partir de ese estudio, de ahí se desprende lo que son las profecías. Y lo que estamos dando del tiempo del fin, de lo que vamos a vivir, de lo que viene en adelante. Pero este mensaje debe centrarse. Miren aquí, el mensaje de la justificación por la fe invitaba a las personas a aceptar la justicia de Cristo. Pero aquí pregunto, ¿qué es justicia? Y aquí no lo voy a decir yo. Nuevamente, miren, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 312. Un libro hermoso también, por cierto. Palabras del Gran Maestro. Y aquí en su página 312 dice, justicia es hacer el bien. En inglés, righteousness is right doing. Y dice, justicia es hacer el bien y es por sus obras que todos seremos juzgados. Nuestro carácter se revela por lo que hacemos. Las obras muestran si la fe es genuina. Lo que hacemos, hermanos queridos, es lo que revela nuestro carácter. Y eso también pueden leerlo, también lo tienen en sus casas, El Camino a Cristo, capítulo 7. Habla justamente de eso, del vivir de verdad, ser cristiano de verdad, lo que significa tener a Cristo en mi corazón y el verdadero carácter del cristiano. Buscan en sus casas. Capítulo 7 del Camino a Cristo. Hermoso también este pasaje ahí. La justificación por la fe es realmente hacer lo correcto por la fe. Ahora, miren esta otra cita. Ahí mismo, Palabras del Gran Maestro, página 314. Cualquiera que sea nuestra profesión, eso equivale a nada a menos que Cristo es o sea revelado en obras de justicia. El que llega a ser partícipe de la naturaleza divina estará en armonía con la gran norma de justicia de Dios, su santa ley. Esta es la regla por la cual Dios mide las acciones de los hombres. Y miren, esta será la prueba de carácter en el juicio. Hablamos del juicio y hablamos de que el tiempo gracias está por terminar, lo que estudiamos en la anterior lección que estamos estudiando, ¿no? Esta será la prueba de carácter en el juicio. ¿Cuál? Nuevamente, el que llegue a ser partícipe de la naturaleza divina estará en armonía con la gran norma de justicia de Dios, su santa ley. Y ahí entran lo que son estos 10 examinadores, estos 10 testigos, que son los 10 mandamientos, que dan fe de, si los guardamos, de a quién estamos guardando, de a quién estamos obedeciendo, de a quién estamos alabando y glorificando. Esos 10 testigos dan fe de que somos verdaderamente hijos de Dios. Ahora, en el juicio, hermanos queridos, lo que Dios está probando es lo que tú haces de buena manera o correctamente, pero no es tu bien hacer. Aquí está. ¿Qué pruebas en el juicio? En el juicio lo que Dios está probando es lo que tú haces bien
o correctamente, pero no es tu bien hacer, no es lo que tú haces bien, lo que tú crees que por tus fuerzas, que por tus ganas, que por tus méritos haces bien. No, no, nada que ver, no, hermanos queridos. Recuerden, la justicia de Cristo es hacer el bien de Cristo o el hacer correcto de Cristo. No es mi bien hacer, es el hacer bien de Él. Así que no es tu justicia, es la justicia de Él, no es la nuestra. Lo que significa que no es tú hacer lo correcto o nuestro hacer lo correcto, sino es su hacer lo correcto. Y aquí entra un pasaje en Marcos 10, 17 y 18. No lo tengo aquí, pero lo pueden leer en sus casas también. Pero yo me acuerdo. Dice así, cuenta la historia de un joven rico que llega y le dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno y es Dios. Entonces, por más que yo me considere a mí mismo bueno, que yo soy buena persona, que yo hago lo correcto, si yo creo que yo por mi cuenta, solito, yo puedo ser bueno, estoy no solamente en un error, es algo perjudicial, estoy perjudicando a otros, porque estoy llevando un mal mensaje al creer de que yo puedo ser bueno por mi cuenta. De hecho, hermanos queridos, fue la razón por la cual Lucifer pecó en su corazón, porque él creía que él podía ser bueno, que él podía ser santo, que él podía ser perfecto, que él podía ser justo por su propia cuenta, sin que Dios le dijera cómo ser bueno, cómo ser justo, cómo ser santo, cómo ser perfecto. Así que si yo abrazo eso en mi mente, yo estoy en un error y estoy llevando el error a otras personas. Así que no es mi bien hacer, sino es el hacer bien correcto de Cristo. Bien, sigamos adelante. Ahora, hay que decir que cuando las dos cosas se completan, el guardamiento de Dios y la fe de Jesús, cuando esas dos cosas se cohiban, entonces estaremos reflejando el carácter de Cristo. Cuando su iglesia abraza esas dos cosas, ¿qué cosas? Los guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, ahí y solamente ahí estaremos reflejando el carácter perfecto de Cristo. Y miren esta cita que es hermosa. Palabras de vida de gran maestro, página 69. Dice así, Cristo está esperando con anhelo la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, remarcado en negritas, perfectamente en su pueblo, entonces Él vendrá a reclamarlos como suyos. ¿Cuándo vendrá el Señor por segunda vez? Cuando nosotros, cuando su pueblo lo reproduzca perfectamente a Él, cuando nosotros tengamos la mente perfecta de Cristo. Y aquí hago la pregunta, hermanos queridos, ¿reflejamos nuestra iglesia, nosotros como pueblo, reflejamos el carácter de Cristo? ¿Tenemos la mente de Jesús al 100%? Yo no sé, hermanos queridos, pero yo creo que aún nuestra iglesia está lejos de eso. Estamos en camino, sí, pero aún estamos lejos. ¿Por qué? Porque aún seguimos a veces dependiendo o seguimos siendo atraídos por las pasiones pecaminosas del mundo, por cosas que no son correctas. Nos dejamos llevar por nuestro mal carácter. Pecamos muchas veces, caemos, tenemos tentaciones. No tenemos la mente de Cristo. No tenemos la fe de Jesús. Entonces, a veces predicamos que Cristo viene. Sí, Cristo quiere venir ya por nosotros. Pero si su pueblo no está listo, Cristo no viene. Porque Cristo es misericordioso para con nosotros. Y aquí Ellen White lo dice. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, solamente ahí Él vendrá. Solamente ahí. Es un requisito fundamental e indispensable tener la fe de Jesús y guardar los mandamientos de Dios. Es fundamental poder comprender esto. Y por eso es este mensaje. Por eso es este mensaje. Porque el mensaje de la justificación por la fe nos invita a centrarnos en la justicia de Cristo, a meditar en Él, a meditar en Cristo y en este crucificado, para que de esa manera nuestro carácter
sea renovado, sea transformado para llegar a ser como la mente de Cristo. Y así su carácter se reproduzca perfectamente en nosotros. Que esa es la característica de los 144,000. Así que, más que después les digo, si decimos que Cristo viene por segunda vez, sí, Él viene y su venida es inminente, sí lo es, pero es importante que nosotros estemos preparados, que nuestra mente esté preparada, que nuestra mente esté perfectamente con la mente de Él, porque solamente ahí Él vendrá. Por eso es que Él no viene, por eso es que pasan tantas cosas y Él no ha venido todavía, porque no le reflejamos al 100%. Es por eso que tenemos que centrarnos en eso, centrarnos en ser semejantes a Jesús. Bien, vamos a ver. ¿Es posible la perfección? Porque muchos hermanos también predican de que no es posible. Muchos predican de que vamos a pecar todo el tiempo hasta que Cristo venga por segunda vez. Algo que va ajeno a la Biblia, por cierto. La Biblia no dice eso. La Biblia manifiesta que sí es posible dejar de pecar, que sí es posible llegar a ser perfecto. Es más, Jesús dijo, sed perfectos así como vuestro Padre Dios es perfecto. Así como vuestro Padre es perfecto, ustedes también deben ser perfectos. Es la invitación de Dios. Y si Dios nos invita, es porque sí es posible alcanzar la perfección. Sí es posible dejar de pecar. ¿Qué está esperando Cristo? Que su carácter sea reflejado perfectamente. ¿Cómo reproducimos el carácter de Cristo en la tierra? ¿O cómo reproducimos a Cristo en la tierra? Bien, miren aquí. Efesios 4:13. Efesios 4:13. Mi versículo favorito en la Biblia, hermoso. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo aquí? De que debemos llegar también a ser un varón perfecto. Pero ¿cómo es un varón perfecto? La misma escritura lo confirma y nos responde. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es el varón perfecto. Él nos mostró cómo debía el hombre vivir aquí en la tierra, que era aferrado de la mano del Todopoderoso, aferrado de la mano de Dios, caminando con Él. Dios nos imparte su gracia. Y al estar lleno de su gracia, podemos evitar caer en las tentaciones y de esa manera podremos glorificar el nombre de Dios. Y eso nos va justificando y nos va santificando para avanzar en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué es tan importante la fe? La fe de Jesús es la que produce la justicia de Cristo. Solamente la fe de Jesús produce la justicia de Jesús. Así que cuando estemos unidos en la fe de Jesús, estaremos unidos en la justicia de Jesús. Aquí entra acerca de la fe. No es mi fe la que me puede salvar. Es la fe de Jesús. Y aquí por eso se le puede Pablo, unidad de la fe. Que mi fe se centre en la fe de Jesús. Y cuando llegue a ese punto, va a haber una unidad en la fe. Y de esa manera yo tendré también la fe de Jesús. Y solamente así yo podré crecer. Solamente así, cuando yo aferro esa esperanza, cuando yo empiezo a caminar en la fe de Jesús, yo empiezo a crecer hasta llegar a la plena estatura de Cristo. Porque, hermanos queridos, eso es lo que la Biblia quiere. Eso es lo que Dios quiere, que crezcamos a la plena estatura de Cristo. Y miren el versículo 14. ¿Para qué debemos hacer un perfecto? ¿Para qué debemos avanzar en la fe? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier doctrina, por doquier todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es, en la cabeza, esto es Cristo. Hermanos queridos, el mensaje, la fe de Jesús, el mensaje de 1888, el mensaje de la justificación por la fe, fue diseñado, fue enviado por el cielo para hacernos crecer y dejar de ser niños. Porque, hermanos queridos, si no avanzo en ese mensaje,
yo sigo siendo un niño. La Biblia aquí me está diciendo que el deseo de Dios para con su iglesia es que nos movamos desde la infancia a la edad adulta. La fe de Jesús está diseñada para hacernos crecer. Y entonces, cuando la iglesia rechazó el mensaje de 1888, la iglesia nos dejó como niños, lastimosamente. Y aquí sí hay que meterse de lleno al mensaje de 1888. ¿Y qué pasó en el contexto histórico? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Este mensaje era para que crezcamos, para que podamos llegar a ser a la medida, a la semejanza, a la medida del varón perfecto, a ser semejante a Cristo Jesús. Pero la iglesia le cerró el mensaje que llegó en 1888. Miren este pasaje. Mensajes Selectos, tomo 1, página 234. Dice así: y la voluntad de renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad son la base de una gran parte de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor a través de los hermanos E.J. Wagner y A.T. Jones. Excitando la oposición, Satanás consiguió apagarlo de nuestra gente. En gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles, el enemigo les impidió obtener esa eficacia que podría haber sido suya en llevar la verdad al mundo, como lo proclamaron los apóstoles después del día de Pentecostés. Y escuchen esto, léanlo muy atentamente. La luz que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria, ¿cuál es esa luz? El mensaje del tercer ángel, acompañado del mensaje del cuarto ángel. Esta luz que iba a alumbrar la tierra con su gloria fue resistida por la acción de nuestros propios hermanos y ha sido en gran medida mantenida alejada del mundo. Qué cita, ¿eh? Qué cita tan importante que es esto de aquí. El mensaje de la fe de Jesús, hermanos queridos, estaba diseñado para hacernos crecer hasta la estatura de Cristo. Y la iglesia rechazó este mensaje porque estaban enfocados en la ley y no tanto en la fe de Jesús. Ellos se convirtieron en amantes del enfoque de la ley y nos dejaron como niños. No quisieron avanzar y crecer a ser adultos. Porque, hermanos queridos, solamente las personas adultas pueden reflejar a Cristo al 100%. Solamente las personas adultas pueden reflejar a Cristo al 100%. Solo un adulto puede hacerlo. Los niños no pueden hacerlo, porque los niños no han avanzado en el conocimiento de la verdad, pero los adultos sí. Por eso este mensaje era para hacernos crecer en la gracia y en la fe de nuestro Salvador. Ahora, miren esta cita, ¿eh? Otra vez, Mensajes Selectos, tomo 1, página 234. Es en el párrafo anterior, ojo, el que dentro es del párrafo 2, de la página 234. El párrafo 1 dice así: la ley era nuestro maestro de escuela para llevarnos hasta Cristo, para que seamos justificados por la fe, conforme dice Gálatas 3:24. En muchas versiones dice, la ley era nuestro ayo. Dice, en esa escritura, el Espíritu Santo a través del apóstol está hablando especialmente de ¿qué? De la ley moral. La ley moral es la ley de los mandamientos, ¿eh? La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y acudir a Él en busca de perdón y paz, ejerciendo el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Oh, es importante. En esto de aquí mencionamos lo que es, en lo cual se centró el mensaje, el cual, este tema de aquí, fue por el cual la iglesia peleó contra el mensaje. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista especialmente había enseñado que la ley en Gálatas 3:24 se refería exclusivamente a la ley ceremonial o a la ley de los sacrificios, ¿no es cierto? La iglesia empezó a predicar que esa ley era la que fue abolida en la cruz. Cuando Cristo murió, que la ley de los sacrificios nos llevaba a Cristo, apuntaba a Cristo, pero cuando Cristo ya murió en la cruz, ya se cumplió el tipo y el antitipo, por ende fue abolida. La iglesia predicó eso. Pero cuando en 1888
llega este mensaje, le dice, esperen, hermanos queridos, esperen. No solamente se trata de la ley ceremonial, sino también de los 10 mandamientos. Pero de repente, J. Butler, que era el presidente de la Conferencia General, dijo, esperen, esto están predicando los evangélicos. Los evangélicos predican que la ley fue clavada en la cruz. ¿Acaso ustedes están predicando lo mismo? No, si ustedes predican lo mismo, este mensaje no puede salir a la luz. Yo tengo que censurarlos. Y así la iglesia cerró la puerta a este mensaje. Le cerró porque dijeron, no, ustedes están predicando como los evangélicos. Ustedes están predicando eso. Así que J. Butler le cerró la puerta a los hermanos a este mensaje de la justicia por la fe, que la misma Ellen White, la misma hermana Ellen White, lo identifica como el mensaje del tercer ángel. Es más, y ella apoya este mensaje, dice, este es el mensaje del tercer ángel. Este es. Miren lo que dice aquí, Mensajes Selectos, tomo 1, página 233. Me preguntan sobre la ley en Gálatas. ¿Qué ley es el maestro de escuela para llevar a Cristo? Respondo, tanto la ley ceremonial como el código de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, aunque la iglesia creyó que los hermanos E.J. Jones estaban predicando que la ley había sido abolida, no era así. No era así. Si lo veían superficialmente, podría parecerse que decían eso, pero no era así. Si profundizaban, se iban a dar cuenta de que no era así. Si profundizaban en Gálatas, se iban a dar cuenta de que no, de que la ley, de que los 10 mandamientos es simplemente un maestro de escuela o un ayo que nos lleva a Cristo. Nada más. Pero cuando yo llego a Cristo, ya no me hace falta la ley. Ya no hace falta la ley porque la ley ahora está escrita en mi mente y en mi corazón. Ya no tengo que acudir a la Biblia. Ya no tengo que acudir a las tablas de piedra para saber si matar es malo, si robar es malo, si mentir es malo. No. Ahora, como estoy con Cristo, ahora como Cristo es mi maestro de universidad o de colegio, digámoslo así, ahora en cambio, lo que me enseñó el maestro de escuela, las enseñanzas de la ley, ahora están escritas en mi mente y en mi corazón. Ese fue el mensaje de A.T. Jones y E.J. Wagner al predicar esto, que la ley solamente me conducía a Cristo, era un escalón para llevarme a Cristo, pero ya llegado Cristo, ahora ese mensaje ya está en mi mente y en mi corazón. Ya no me hacía falta ir de nuevo hacia la tabla para saber qué es bueno, qué es malo, porque la misma justicia de Cristo me muestra el camino de lo que es bueno y de lo que es malo. Ojo, el maestro de escuela, ¿por qué se necesita un maestro de escuela? ¿O quién necesita un maestro de escuela? ¿Quién va a la escuela? Los niños. Los niños van a la escuela. ¿Quién necesita? Son los niños. Entonces, ahí entra el mensaje que leímos en Efesios 4, 13 y 14. Los niños requerían justamente un maestro de escuela. Por cierto, un ayo, para quien no lo sabe, ayo era justamente un esclavo. En los romanos, las familias romanas tenían un esclavo que era un ayo, ¿ya? Ese esclavo tenía de misión enseñarle a los niños enseñarles justamente y enseñarles y llevarles a la escuela. Era la tarea de este ayo, de ese esclavo, llevar a los niños a la escuela y él estar atento a que los niños hicieran sus deberes, que fueran responsables, que no fallaran a la escuela. Era la tarea del ayo. Así también la tarea de la ley es esa, llevarnos a Cristo, que no nos salgamos del camino. La ley me muestra lo abominable, lo aborrecible que es el pecado. Me muestra donde yo puedo fallar, pero eso me conduce a Cristo, porque solamente Cristo me da el descanso, solamente Cristo me enseña lo que es bueno y Él pone en mí la fuerza para que yo deje de hacer lo malo. Ahora, el problema, hermanos, el problema es que como adventistas, a veces, como en nuestra iglesia, ha puesto tanto énfasis en la ley de Dios, tratando de alcanzar la justicia por la ley de Dios, cuando la Biblia nos dice que la ley moral no es el objetivo final de la justicia. Si nosotros seguimos dependiendo del maestro de escuela, significa que seguimos siendo niños y aún no hemos crecido para reflejar
el carácter de Cristo a través de la fe de Jesús. La ley de Dios es importante, pero es solamente una parte de las características de los 144,000, de las características de los santos. Porque una parte es la ley, pero la otra parte es la fe de Jesús. La ley es para los niños, digámoslo así. Es mi maestro de escuela, pero con la fe de Jesús yo crezco y llego a ser adulto y llego a ser a la medida de la plenitud de Cristo. Y eso me permite poder reflejarlo a Él, reflejarlo a Cristo y reflejar su carácter perfecto. Nosotros no podemos alcanzar la justicia a través de los mandamientos. Solo podemos alcanzar la justicia a través de la fe de Jesús. ¿Por qué no podemos alcanzar la justicia a través de la ley? ¿Por qué? Hermanos queridos, ¿qué es la justicia? ¿Qué era la justicia? Lo leímos, ¿eh? Dice en palabras del maestro, justicia es hacer el bien. ¿Qué nos dicen los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos, si los leemos así nomás, dicen, no mates, no hagas esto, no hagas lo otro, no mientas, no robes, no tengas otros dioses, no hagas esto. La justicia no se trata de lo que no hacemos. La justicia se trata de hacer lo correcto. Justicia es hacer el bien, no dejar de hacer cosas malas, sino hacer las cosas buenas, hacer el bien, hacer lo correcto. Como iglesia, hemos estado tan enfocados en la justicia a través de la ley, a través de los 10 mandamientos. Y entran muchos hermanos dicen, ¿guardas el sábado? ¿Tú no mientes? ¿Tú no robas? ¿Tú no matas? Ok. Si guardas el haces todo correcto, ok, eres justo. Nos enfocamos en lo que no se debe hacer en lugar de lo que se debe hacer. Pero ahora, hermanos queridos, ¿es importante la ley? Claro que es importante, sumamente importante, pero es una parte. Y aquí les traigo a colación, les recuerdo también, en Marcos 10, la misma historia del joven rico, cuando le preguntó eso al maestro. Jesús, ¿qué le dijo? Fue Jesús de la ley. ¿Guardas tú la ley? Y el joven rico dijo, sí, yo he guardado todas esas cosas desde niño. Y luego Jesús, ¿qué le dijo? Te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Es decir, ya tienes la ley, ya eres un niño, ya sabes de la ley, correcto. Ahora ve y vívelo. Crece en mí. Vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. Es decir, ven y crece en mi gracia. Ven y crece en mi conocimiento. Yo te voy a mostrar lo que es correcto. Cristo nos mostró con ese ejemplo cómo es nuestro camino. La ley es una parte, importante sí, pero eso me conduce a Cristo. Y así, Cristo con el joven rico le quiere decir lo mismo. Ok, ya estás de la ley. Ok, y eres un niño, estás instruido en la ley. Pero ahora sí, véndete lo que tienes y ven y sígueme. Es decir, ven y crece. Solamente así tú puedes reflejar el carácter de Cristo. En esa historia encontramos el llamado de lo que nosotros debemos ser. Ahora, el qué no hacer es importante, claro, pero si nos enfocamos en lo que no se debe hacer, en lugar de lo que deberíamos de estar haciendo, no estamos creciendo, hermanos queridos. Seguimos siendo niños porque no aceptamos este mensaje que fue diseñado para crecer en la fe de Jesús. Nuestra iglesia le cerró la puerta a este mensaje y nos dejó como niños, no nos dejó crecer. Y nos enfocamos, nuestra iglesia se enfocó en lo que no hacemos. Yo no como carne, yo no escucho música de rock, no escucho música de reggaetón, yo no uso ropa ajustada, yo no uso ropa promiscua, yo no miento, yo no creo el sábado. Nos hemos enfocado en una religión de lo que no se debe hacer, en lugar de enfocarnos en una religión de lo que se debe hacer. Por eso Pablo con los Gálatas estaban también por esto. Eran una perversión legalista. Se iban hacia las obras, hacia el no hacer. Pensaban que por sus obras de no hacer iban a ser justificados. Y Pablo dijo, Gálatas insensatos, les hemos enseñado de Cristo y Cristo crucificado.
Les hemos mostrado que solamente se puede alcanzar la gracia a través de Cristo, a través de lo que Él nos enseña. Él nos enseña lo que debemos hacer. No deben ir solamente a la ley. No se queden en la ley, no se queden, no se detengan solamente en la ley. La ley te muestra lo que no debes hacer, pero Cristo te muestra lo que debes hacer. Y ahí debes centrarse. Cristo y en la cruz de Cristo. Por eso Pablo siempre, él predicó de eso. Y por eso dijo él, no me propuse predicar cosa alguna o saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y por eso Gálatas 2:20, que es hermoso, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo me muestra lo que yo debo hacer. Hermanos queridos, por causa de enfocarnos en la ley de Dios y no en la justicia de Cristo, es por lo cual aún seguimos aquí. Es la razón por la cual Cristo aún no ha regresado, por la cual aún no hemos sido perseguidos. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en la ley y no en la justicia de Cristo. Por eso este mensaje de la justificación por la fe era de vital importancia. Que Ellen White lo reconoció como el mensaje que Dios había ordenado predicar al pueblo. Eso había dicho, ¿eh? Ojo, el mensaje de 1888, hermanos queridos, el mensaje de 1888 es la lluvia tardía. No puedo decir de otra manera. Es más, Ellen White dice así, ese mensaje es la lluvia tardía. El derramamiento de la lluvia tardía empezó en 1888. A veces hemos predicado, ojo, el mensaje de 1888 es la lluvia tardía. La lluvia tardía es un mensaje de Cristo, nuestra justicia. Esa es la lluvia tardía, ese es el mensaje. Cristo, nuestra justicia. El derramamiento del Espíritu Santo es un mensaje que exalta a Cristo y a este crucificado, y el mensaje hace la obra. El mensaje transforma al pueblo. El mensaje me lleva a transformar el carácter y a ser semejante a Cristo. El pacto, que ustedes ya estudiaron acerca del pacto, Abner les enseñó acerca del pacto. El pacto no es nuestra promesa de guardar la ley, sino la promesa de Dios a nosotros de que Él nos dará su ley en Cristo. Y con el mensaje de 1888, con esa lluvia tardía, era para que el grano estuviese listo para la cosecha. Nuestro pueblo ha malentendido, pensando que la lluvia tardía o el derramamiento del Espíritu Santo va a hacernos hablar en lenguas, va a hacernos resucitar muertos, va a hacernos hablar todo tipo de milagros. Pero la lluvia tardía, les recuerdo, es lo que prepara el grano para la cosecha y es lo que hace el mensaje de la justicia de Cristo. Nos prepara para la cosecha, nos lleva a tener la mente de Cristo. Es más, no lo tengo aquí, pero les voy a decir, Primeros Escritos. No recuerdo la página, pero en Primeros Escritos, Ellen White escribió esto en 1853. Ahí hay una cita que ella habla de una compañía de personas vestidas con armadura. Un gran cambio había sido producido en ellos. Y ella le pregunta al ángel, le pregunta, ¿qué era lo que había causado ese cambio? Y el ángel respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el fuerte pregón del tercer ángel. Eso les había provisto esa armadura a esa compañía de personas, a ese pueblo de Dios. Llevaba vestido con una armadura que Cristo mismo había tejido para ellos. Cristo les había dado esta armadura a ellos. Oh, y es espectacular, hermanos queridos. Es espectacular hablar de esto, como Cristo hace todo por nosotros. Él nos imparte su justicia. La justicia de Cristo es la vestidura que nosotros debemos llevar. Porque sin eso andamos desnudos en este mundo, así como Adán y Eva. Así como Adán y Eva cuando pecaron. Y dice la Biblia en Génesis 3 que ellos se dieron cuenta que habían pecado y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y la única forma de dejar de estar desnudos, la única forma de estar vestidos es si Cristo nos provee y nos da la vestidura de su justicia. Eso, su justicia.
nos reviste por completo. Ahora, miren Romanos 1, 16 y 17. Ojo, primero, estoy aquí. Gálatas 3, 25. Mi justicia no viene de lo que no hago, sino que viene de Jesucristo y sus obras justas. La ley, ojo, miren ese texto, en manuscritos revelados, tomo 36, página 1890. La ley de Dios ha sido tratada en gran medida y ha sido presentada a las congregaciones casi tan desprovista del conocimiento de Jesucristo como su relación con la ley, como fue la ofrenda de Caín. Es el estado actual de muchas iglesias y también de nuestra iglesia, cuando hablan de la ley, pero no se centran en Cristo. Importante, ¿eh? En Romanos 1 y 16 encontramos lo que les menciono, un texto que es conocidísimo también, de que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, será salvo. La justicia no se encuentra en lo que no hacemos, sino que se encuentra en Cristo Jesús, quien nos dice qué hacer y nos dice, quiero que ustedes hagan esto. Así que lo que hacemos, hermanos queridos, lo que hacemos, las obras buenas que hacemos, digamos así, el hecho de visitar, el hecho que estaban compartiendo ahí, la obra misionera, todo eso, la obra médico-misionera allá en Caluma, en otros sectores, todo eso no lo hacemos nosotros, no lo hacen mis manos, no lo enseña, las enseñanzas no las da nuestra boca. Es Dios quien nos usa a nosotros como instrumentos para llevar su mensaje, para llevar sus obras de justicia. Y de esa manera yo me regocijo en lo que Él hace en mi vida y en lo que Él hace a través de mí. Así que ya no vivo yo, sino que es Cristo quien está obrando en mí. Cristo está viviendo en mí. Es importantísimo entender esto. Ahora, miren esto de aquí. En Romanos 3, 20 y 22 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos muestra lo que es el pecado, ¿eh? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, o que da testimonio, la ley da testimonio de la justicia de Dios. Fue testificada tanto por la ley como por los profetas. Incluso la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesús, para todos los que creen en Él. ¿Cómo yo alcanzo la justicia de Dios? Por medio de la fe de Jesús. Tan importante que es meterme de lleno en este mensaje de la justificación por la fe, porque solamente ahí yo puedo crecer en la fe. Solamente ahí puedo crecer en gracia y en fe para con Dios y con los hombres. Solamente yo puedo meterme en eso de lleno y ahí, solamente ahí, yo puedo llegar a tener la justicia que Dios me quiere dar. Ahora, aquí en resumen, en 1844 descubrimos la ley de Dios, pero no la conectamos con la justicia de Cristo. En 1888, Dios envía el mensaje que Ellen White lo identifica como el mensaje del tercer ángel. Aquí la profeta del Señor lo identifica como tal. El mensaje era, escuchen, todavía no somos justos por guardar la ley. La justicia se gana a través de lo que hacemos en Cristo, no lo que no hacemos de acuerdo a la ley. Solo te salva el hacer correcto de Jesús y solo puedes hacer esto bien por fe. ¿Qué es la fe? Fe es creer en algo que no puedes ver. Eso dice Hebreos 11:1, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La justificación por la fe es hacer lo correcto sin ver algo escrito que me diga esto es correcto o incorrecto. ¿Por qué? Porque la ley ya está escrita en mi mente y en mi corazón. Al hacer eso, yo llegué a ser como Jesús. Yo llegué a ser semejante a Él, porque así como dice el profeta David, como él dice el gran salmista, yo me deleito en tu ley, me deleito en hacer tu voluntad, me deleito en tus obras de justicia, no en las mías, porque yo soy un pecador, yo soy malo, pero tú eres bueno, tú eres santo, tú eres perfecto y tú me transformas a mí. Eso dice la Biblia, eso dice el salmista, eso dice Pablo, eso dicen los apóstoles, más queridos, eso nos dice Dios.
en su palabra. Ahora, las obras son importantes, claro, no nos hablan, pero son importantes. Miren este pasaje de Monte de Bendiciones, página 189. En el cielo el servicio no se rinde en el espíritu de la legalidad. Bien, qué cosas correctas debemos de hacer o qué cosas incorrectas no debemos de hacer. En el cielo no hay eso. No. Cuando Satanás se rebeló contra la ley de Jehová, el pensamiento de que viene una ley vino a los ángeles casi como un despertar a algo inimaginable. En su ministerio, los ángeles no son siervos, pero como hijos hay perfecta unidad entre ellos en su creador. La obediencia no es para ellos un trabajo pesado. El amor a Dios hace que su servicio sea un gozo. Y miren este pasaje de Gálatas 5, 5 y 6. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿De qué es esperanza de la justicia? Aguardamos por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ay, hermanos queridos, miren esta cita. Monte de Bendiciones, página 53, párrafo 2. La ortodoxia dura y rígida de los fariseos, desprovista de contrato de contrición, la ternura o el amor era solo una piedra de tropiezo para pecadores. Hablando aquí acerca de la ley, cómo los fariseos enseñaban la ley. Era una piedra de tropiezo para los pecadores, una carga. Eran como la sal que había perdido su sabor, porque su influencia no tenía poder para preservar el mundo de la corrupción. La única fe verdadera es la que obra por el amor para purificar el alma. Es como una levadura que transforma el carácter. La única fe verdadera es la que obra por el amor. ¿Cómo purifica el alma? A través de obras de amor. Cuando hacemos lo que hizo Jesús y cuando hacemos lo que Dios nos manda que hagamos. Cuando Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Cuando Él pone en nosotros sus obras de justicia, sus buenas obras. Romanos 9, 30 y 32. Léanlo conmigo. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Más de Israel, que iba tras una justicia, más de Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en piedra de tropiezo. ¿Cómo yo puedo guardar la ley? A través de la fe en Jesús. Solamente ahí yo puedo comprender la magnitud, la profundidad de lo que son los mandatos de Dios. Miren en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cómo puedo yo ser justificado? A través de la fe. ¿Por qué es importante este mensaje? Porque este mensaje trata de la justificación por la fe. ¿Cómo llego yo a ser justificado? A través de la fe en Cristo Jesús, en Cristo crucificado, como Pablo lo expuso, como los apóstoles lo expusieron. Es la única forma donde mi corazón se transforma. Los Gálatas, cuando entendieron este mensaje de Pablo, su corazón fue transformado. Se conmovió a un nivel tal que ellos querían y se centraron en Cristo. No se centraron en la ley. En ese momento se centraron en Cristo, en el Evangelio, en las buenas nuevas. Cristo y ese crucificado. Hoy repito, la ley importa, claro que importa. Es un requisito fundamental de los santos. Recordemos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Solamente podemos guardar los mandamientos de Dios si tenemos la fe de Jesús, si avanzamos en el camino de la fe. Las obras purifican el alma. Y aquí tengo muchos pasajes que los pueden leer, que pueden poner en la captura, si las obras salvan, tanto en Efesios, en 2 Timoteo, Romanos, Santiago, Salmos, Romanos 2, Marcos 10. No sé si los tienen y los quieren buscar, pues lo podemos leer. Y si no, los dejo para que lean en sus casas. Si gustan, los podemos leer ahorita, si no los leen en sus casas. Pero miren, el alma, hermanos queridos, se purifica a través de obras de amor cuando hacemos lo que Jesús hizo. La justicia de Cristo se manifestó en las obras de amor
¿qué hizo? No hacer algo no purifica el alma. Dejar de mentir, dejar de robar, no codiciar, etcétera. Solo una cosa purifica el alma, y eso es las obras que se hacen a través de la fe por amor. Nada más. Y hermanos queridos, ahora quiero compartirles con ustedes, porque esto de aquí era la cita. Déjenme ver si tengo por aquí. Por cierto, aquí está el mensaje. Miren esa cita de aquí. Esto habla justamente, esto aquí es, y a continuación viene la entrada en la ciudad celeste. Gracias sean dadas al Señor. Las pruebas por las que hemos de pasar están ante nosotros, pero hermanos, cuando tenemos la justicia de Cristo, tenemos lo que soportará cualquier prueba. Eso nos prepara para para la mayor prueba, la persecución, para las pruebas finales, que recordemos que están a punto de venir. ¿Qué nos prepara para eso? La justicia de Cristo. Si estamos desnudos, hermanos queridos, vamos a fallar. Pero si estamos revestidos con la justicia de Cristo, podemos soportar cualquier prueba porque estamos aferrados de la mano de Él. Y miren esta cita. En ese día habrá dos grupos. Ante la puerta cerrada, algunos querrán entrar y dirán, Señor, ábrenos, queremos entrar. Alguien les preguntará, ¿qué habéis hecho para entrar aquí? ¿Qué derecho tenéis para entrar en la heredad? Te conocemos bien. Hemos comido, y dirán ellos, dicen, te conocemos bien, hemos comido y bebido en tu presencia, tú has de enseñar en nuestras calles. Sí, además hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios y hemos hecho muchas maravillas. Señor, ¿no es esa evidencia suficiente? Ábrenos la puerta. ¿Cuál es la respuesta? Apartados de mí, obradores de maldad. ¿Cuáles fueron sus razones? Nosotros hemos hecho muchas y grandes cosas. Nosotros somos buenos. Nosotros somos justos. Ábrenos la puerta. Pero allí de nada vale el nosotros. Habrá otra compañía ese día, una gran multitud que nadie puede contar de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo, dispuesta a entrar por las puertas. Y si alguien les pregunta, ¿qué habéis hecho para entrar aquí? ¿Qué derecho tenéis para entrar? Su respuesta será, no he hecho nada en absoluto para merecer. Soy un pecador que dependo únicamente de la gracia del Señor. Era tan desgraciado, tan rematadamente cautivo, estaba en tal esclavitud que nadie hubiese podido librarme excepto el Señor mismo. Tan miserable que todo cuanto podía hacer era tener al Señor siempre a mi lado para consolarme. Tan pobre fui que tuve que pedir constantemente al Señor. Tan ciego que solo el Señor pudo hacerme ver. Tan desnudo que nadie pudo vestirme sino el propio Señor. Todo cuanto puedo presentar es lo que Jesús ha hecho por mí. Pero el Señor me ha amado. Cuando clamé en mi desesperación, Él me libró. Cuando en mi miseria busqué amparo, Él me consoló sin cesar. Cuando en mi pobreza le pedí, Él me dio riquezas. Cuando en mi ceguera le pedí que me mostrara el camino, Él me llevó a todo lo largo de la senda y me hizo ver. Cuando estuve tan desnudo que nadie podía vestirme, me dio este manto que llevo puesto. Y así, todo cuanto puedo presentar, lo único que me permite la entrada es nada más que lo que Él hizo por mí. Si eso no es suficiente, entonces me quedé sin entrar. Y eso será justo. Si se me deja fuera, no tengo ninguna queja que hacer. Pero, ¿acaso eso no me calificará para poseer la heredad? Pero él replica, Él le replica. Hay personas muy particulares aquí y querrían estar plenamente satisfechas con cada uno de los que entran. Tenemos de aquí 10 examinadores o 10 testigos. Cuando consideran el caso de alguien y dan el visto bueno, entonces puede pasar. ¿Estáis dispuestos a que examinen vuestro caso? Entonces responderemos, sí, sí, ya que deseo entrar. Estoy dispuesto a someterme al examen que sea necesario, puesto que incluso si se me deja fuera, no tendré queja alguna. Abandonado a mí mismo, estoy perdido de todas maneras. Está bien, llamaremos a los 10. Al llegar estos exclaman, sí, estamos perfectamente satisfechos con él. La liberación que obtuvo de su desgracia es la que trajo nuestro Señor. El consuelo que siempre tuvo
y que tanto necesitó es el que dio nuestro Señor. Las riquezas que posee, todo cuanto posee, pobre como era, es lo que nuestro Señor le dio. Y la vista que recibió siendo ciego es la que el Señor le dio. Viendo solo lo que es del Señor y desnudo como estaba, esta vestidura que lleva puesta es la que el Señor le dio. El Señor la tejió, es toda ella divina. Se trata tan solo de Cristo. Sí, que entren. Los examinadores ven y no ven a personas comunes, digamos, no ven al hermano Ramiro, no ven al hermano Johnny, no ven al hermano Clever, ven a Cristo, porque ya no viven ellos, sino que Cristo vive en ellos. Ahora Cristo está ahí. Y dice, sí, que entren. Entonces, hermanos, sobre las puertas se oirá una voz como el canto más dulce que se puede imaginar. La voz llena de simpatía y compasión del Salvador diciendo, vengan o venid benditos de mi Padre. ¿Por qué se da afuera? Y segunda de Pedro 1:11 dice, y las puertas se abrirán de par en par, y de esta manera os será concedida amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Qué bendecido, qué hermoso pasaje. Imaginarse ese escenario, ¿eh? Imaginarse eso, todo eso de ahí. Es bellísimo, ¿eh? Esto, déjenme ver, yo lo tengo, verán, está en mi página de libros 1888. Ahí se encuentra también el tema de sermones. En la parte baja está el tema de sermones. Y ahí está justamente de A.T. Jones y entran ahí a los sermones para la conferencia general o de los sermones de la conferencia general de 1893. Son creo que 22 o 23, pero son hermosos, cada uno con su título. Habla de Cristo y su justicia, habla del sábado, habla de la ley, habla de todo esto. Y lo que les leí, es del sermón número 18, ¿ya? Es del sermón de 1893, número 18. Hermoso, de verdad, hermoso, hermoso, mi hermano. Así que les invito a que lo puedan leer, a que lo puedan ver ahí al respecto. Y déjenme ver. Miren, este del libro que yo les menciono, les voy a compartir la página principal, les voy a poner aquí, también para que lo puedan ver. El libro que les menciono de Gálatas, dice aquí, las buenas nuevas. Gálatas, versículo a versículo. Ese libro se encuentra, como les mencioné, en la página de libros 1888. Un libro hermoso, que es el comentario de Gálatas, versículo a versículo, en el cual se puede comprender mejor y más a cabalidad los dos pactos. Pero es importante que esto siempre tiene que ir de la mano de la mano de la Biblia. Y hay una cita, inclusive, que aquí el mismo J. Bonner lo menciona. Déjenme ver si les pongo esta cita porque es importante la introducción, perdón. Ojo, importante estudiar esto. Miren esta parte importante. Esto es para cualquier libro. Bien este libro, libros del hermano, del A.T. Jones, bien de J. Bonner, o bien también libros de Ellen White. Dice así, nadie puede tomar el lugar de las escrituras. Si todos estudiasen la Biblia con oración y con la debida devoción, dando oído a toda palabra y recibiéndola como viniendo de Dios mismo, no habría necesidad de ningún otro libro religioso. Todo escrito debiera tener el ferviente propósito de dirigir la atención de las personas hacia la escritura. Cualquier opinión, muy importante, cualquier opinión, cualquier libro que sustituya a la propia Biblia, por medio de la cual alguien se sienta satisfecho sin necesidad de seguir ahondando en el estudio personal del sagrado libro, es peor que inútil, es perjudicial. Por tal razón, animo urgentemente al lector a estudiar primeramente el texto bíblico con aplicación y esmero, de tal manera que toda posterior referencia a él resulte ya familiar. Dios permita que esta modesta ayuda al estudio de su palabra pueda familiarizarte con la escritura, la cual puede hacerte sabio para la salvación. Eso es la introducción del libro. Como pueden ver, es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me lleva justamente a irme a centrarme en lo que dice la palabra del Señor, en lo que dice la Biblia. Así también los escritos de Ellen White me llevan a la Biblia, a profundizar más en el sagrado libro, en su santa palabra, porque allí está la verdad, y la verdad nos hará libres. Y de esa manera, solo cuando yo encuentre y conozca la verdad y camine, cuando ande en esa senda de justicia,
yo podré crecer y llegar a ser semejante a Cristo Jesús. Hermanos queridos, hasta aquí es el tema que quería compartirles, hermanos. De verdad, agradezco la oportunidad de poder presentarles, introducirles lo que es el mensaje de 1888, que como les digo, muchos ya tuvieron que haberlo escuchado, muchos tuvieron que haberlo inclusive estudiado, conocido, pero para quienes no lo han hecho, yo les invito, hermanos queridos, a que lo puedan hacer, a que lo puedan ver, a que lo puedan estudiar, analizar, y que ese sea el centro de la vida, ver a Cristo y este crucificado. Y de esa manera poder crecer para poder reflejarlo a Él y su carácter perfectamente. Porque solamente así, les recuerdo más, solamente ahí es cuando Cristo vendrá por segunda vez.